Gracias. Hola hermanos, buena tarde. Es un privilegio, ¿no? La gracia de Dios que nos permite estar dentro de la iglesia. Vamos a abrir la Biblia. ¿Leyeron hoy la Biblia? ¿Alguno no la leyó? Porque vamos a leer la Biblia, ¿eh? Vamos a leer Salmo 119. No es cierto, no es cierto. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio. Sí, vamos a leer todo el capítulo 8, por favor. Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8, desde el versículo 1 vamos a leer. Y dice la palabra de Dios: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hasta aquí hemos leído, hermanos. Y nuevamente, muy buena tarde a todos. Muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos permite, y bueno, a mí también, ¿no?, de estar de visita aquí en la iglesia de Guadalajara, y gracias al pastor Benjamín también, que me permite la oportunidad junto con la iglesia de poder compartir un poco del testimonio también y la palabra de Dios que me ha permitido, ¿no?
Recientemente, por la gracia de Dios, el pastor me indicaba que yo tengo una pastora que conozco allí en Ciudad de México, y regularmente hace algún tiempo me invitaba a compartir a su iglesia allí cerca de Tepito. ¿Alguno ha escuchado de Tepito? ¿No? Allí, y luego ya me invitó o me presentó a otra pastora que está pero en mero Tepito, ¿no? Para que vaya a compartir algunos domingos en las tardes allá a Tepito, ¿no? Y entonces esta pastora conoce nuestra iglesia, ¿no? O sea, nuestra sede en Xochimilco. Cuando los pastores van a nuestra iglesia en Xochimilco les encanta, ¿no? Ustedes, la mayoría ya han ido, ¿alguno no ha ido? Deben ir todos, ¿no? Gracias a Dios nos ha permitido un buen espacio, ¿no? Entonces dicen las pastoras, pero estamos en Tepito, ¿eh? O sea, así como ustedes están ahí en Xochimilco, en ese lugar muy bonito, ¿no? Con áreas verdes, pero estamos en Tepito, ¿no? No se preocupe, qué mejor, ¿no? Entonces, y así, de acuerdo a esto, ya han sido algunas veces, me invitaron a la alianza de pastores de la alianza de Venustiano Carranza, ¿no? Que es cerca de donde está Tepito, y pues ya comuniqué al pastor, y el pastor Emanuel Cruz, como por varias ocupaciones casi no puede asistir, entonces cotidianamente yo he estado yendo, ¿no? Y luego me dijo, bueno, encárgate de entrar a todas las alcaldías, ¿no? A todas las alianzas de todas las alcaldías, ¿no? Y yo, sí, pastor, está bien, ¿no? Y no he entrado más que a otra, ¿no? O sea, llevo 2 de 16 alcaldías, ¿no? Y no tengo idea de cómo entrar a las demás, ¿no? Y luego ya recientemente me dijo, oye, te vas a ocupar del CLF de Ciudad de México, ¿no? Para promocionar el retiro y que vayan los pastores al CLF al retiro de Toluca en este año, ¿no? Y ya me dijo, ¿cuántos pastores vas a llevar? Y yo no tengo idea, o sea, me acaba de dar este encargo, ¿no? No tengo la experiencia de estar en el CLF, y ya me dijo, vas a encargarte de esta área. Y yo, está bien, pastor. ¿Cuántos pastores vas a llevar? Y yo, ¿qué le digo, no? No sé, pero le decía, voy a llevar 200 pastores, pastor. Así sea, me dijo, ¿no? Ahora no tengo idea cómo voy a llevar 200 pastores al CLF, ¿no? Y también entonces el pastor me indicó para ir a la alianza de pastores de Xochimilco, y ya me presentaba yo. Le mandan al pastor Benjamín, varios pastores le mandan saludos también, ¿no? Lo recuerdan con buen agrado. Y entonces llegaba yo a esta alianza, y no solo a esta, a otras alianzas, y pasa algo curioso, ¿no? Pasa que cuando llego, pastores como dijéramos, ¿no? Pastores de renombre, ¿no? Me saludan, ¿cómo está? ¿No? ¿Y cómo está el pastor Pablo Shin? ¿No? Ellos ni siquiera saben mi nombre, ¿no? O sea, porque pues no lo saben, ¿no? Pero en cierto modo se acuerdan de mí por causa de el pastor Pablo Shin, ¿no? Entonces incluso fui a una alianza y me daban un regalito, y me daban más regalos, para el pastor Shin, me decían, ¿no? Entonces, pastores que son en cierto modo importantes en México, y al llegar a alguna alianza, yo también junto con el pastor Flores, ¿no? Emanuel Flores, a veces van y nos saludan así con mucho respeto, ¿no? Y seguramente entre todos los pastores que hay en esas alianzas, yo y él somos los más jóvenes, ¿no? Y a lo mejor ni nuestro nombre se saben, pero van y nos saludan muy bien, ¿no? ¿Por qué nos saludan así? Por el pastor Pablo Shini, porque ven a ver, esos únicos trajeados de allí, y aparte llevan traje azul, han de ser de Misión Buenas Nuevas, ¿no? ¿Son de Misión Buenas Nuevas o de Misión Banamex, ¿no? Porque siempre están de traje azul, ¿no? Y luego somos los que más ahí estamos cantando y haciendo, pues como participando, ¿no? Conforme a la indicación de los pastores de allí, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Somos unos cristianos devotos, ¿no? Bien fieles, ¿no? Porque, o sea, pues sobre nosotros cae esta responsabilidad pues somos de una iglesia preciosa, ¿verdad? Siempre que vamos, siempre algún pastor dice, ellos son de Iglesia Buenas Nuevas, ¿ya los conoces?
a otra iglesia, ¿no? A otro pastor, no, ellos tienen muy sana doctrina, ¿no? Entonces nosotros en cierto modo, o sea, yo y el pastor Flores, ¿no? Echamos mucho cotorreo, ¿no? Y luego en la iglesia, cuando algún hermano nos acompaña a algún lugar, siempre estamos hablando toda clase de tonterías y chistes, ¿no? Y le decimos a los hermanos, hermano, ¿qué dirá su esposa, no? Mi esposo se fue con el pastor Flores y el evangelista Jorge, se va a nutrir espiritualmente, ¿no? Pero estamos hablando puro chiste y pura babosada, ¿no? Y los hermanos nada más riéndose, ¿no? Pero, o sea, verdaderamente, ¿no? Verdaderamente nuestra iglesia es una iglesia preciosa, ¿no? Es un honor, debe ser un honor para nosotros estar dentro de la iglesia Buenas Nuevas, ¿no? Ahora, como comenté, a lo mejor por algún evento donde algún pastor quizá nos llegó a ver y nos saluda, ¿no? Son esos jóvenes, no sé de dónde son, pero creo que son de Buenas Nuevas, ¿no? Vamos a saludarlos, ¿no? Recientemente un pastor de Hidalgo me envió una carta, ¿no? Que decía evangelista Jorge Saldívar y así, para nosotros es un agrado invitarlo a tal evento para que comparta. Yo nunca he visto a ese pastor, ¿no? ¿Cómo? Pero me invitaba, ¿no? Así una carta, el pastor me escribió pastor una carta, yo no lo conozco, ¿no? Ve, me dijo, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué comento estas cosas? Porque somos como el asno, ¿no? Que entraba a Jerusalén cuando Jesucristo entró, ¿no? Al que todos ahí, Hosana, Hosana, y le tendían ahí las ramas, ¿no? Las enramadas y todo. Y el burrito, a lo mejor el asno, wow, nunca nadie me había recibido tan bien, ¿no? Wow, cuánto amor, pues ¿qué hice, no? Pero no lo recibían al burrito por esa causa, ¿no? Al quien estaban recibiendo era al Señor Jesucristo, ¿no? Pero en cierto modo nosotros, los santos, recibimos también mucha gracia y misericordia por causa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Incluso honores, ¿no? A veces, ¿por qué recibimos estos honores, no? Pero todo es por causa del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ahora, claro, ¿no? Nuestra misión, por la gracia de Dios, en esta década, ¿no? Y la década pasada, a través del CLF, Dios empezó a exaltar al siervo de Dios entre el cristianismo, ¿no? Y nuestra misión también. Pero recuerdo yo cuando conocí la iglesia, era un niño como de 6 o 7 años, no recuerdo bien, y mi papá decía, ¿no? Porque en ese tiempo mi papá pues era perseguidor de la iglesia, ¿no? No, es que, ¿cómo? Así le decía a mi mamá, ¿no? ¿Cómo que eso es una iglesia, no? ¿Dónde está su número de registro del gobierno? Eso es una casa, no puedes llamar a eso una iglesia, ¿no? Y por mucho tiempo nuestra iglesia, algunos hermanos de tiempo se acordarán, fue muy menospreciada, ¿no? Entre las iglesias también, ¿no? Pero ahora pues Dios ha levantado, ¿no? A nuestra iglesia también para liderar, ¿no? En el cristianismo, y vemos tanto en Guadalajara y distintas ciudades, varias ciudades, muchos pastores incluso dicen, no, quiero cobertura con la iglesia Buenas Nuevas, ¿no? No es el propósito nuestro, ¿no? Que las iglesias hacer una marca, ¿no? En que todos lleven nuestra marca, sino que las almas, ¿no? Reciban el evangelio. Pero así está resultando, ¿no? En este tiempo. Y ahora, como comento, ¿no? Hay cierto prestigio, ¿no? En nuestra iglesia, pero el pastor Oxu Park, y ustedes quizá algunos ya habrán leído varios de sus libros, ¿no? Cuando el pastor Oxu Park, él nació, ¿en qué entorno nació, no? Él nació en un entorno de suma extrema pobreza, ¿no? Nació poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En aquel tiempo Corea del Sur había estado, más bien Corea, ¿no? No era Corea del Sur, solo era Corea. En aquel tiempo Corea era un país que estaba en cierto modo esclavizado, colonizado por el país de Japón, ¿no? Poco más de 50 años fue Corea del Sur esclavizado por Japón, ¿no? Entonces, incluso los japoneses no permitían
que en Corea se hablara el coreano, ¿no? O sea, estaban impulsando para que los coreanos hablaran japonés, ¿no? Y muchos coreanos incluso pues terminaron en Japón, ¿no? E incluso no les permitían usar utensilios como el acero, ¿no? En otro tiempo, el papel de los herreros era muy importante. ¿Han escuchado de eso? ¿No? Anteriormente, en otros siglos, los herreros eran personas muy importantes en un reino, ¿no? Muy respetados, ¿no? Aquí ahora, herrero, alguno quizá no entiende cuán importante es el papel de un herrero, ¿no? Por ejemplo, en los grandes edificios, los herreros son muy importantes, ¿no? Los soldadores, ¿no? ¿Han escuchado hablar de los soldadores, ¿no? Para hacer, ahora los grandes edificios mayormente son hechos con estructura de acero, ¿no? Entonces los soldadores son personas que ganan muy bien, ¿no? Porque ellos se encargan de unir las piezas de acero. En aquel tiempo aún era muy importante los herreros, en el tiempo antiguo, en el medievo y más aún, más antiguo, ¿no? En el tiempo del peregrinaje de los hebreos, ¿no? Y ya como israelitas, porque los herreros eran quienes fabricaban las armas, ¿no? Entonces, en aquel tiempo la era de bronce, de hierro, ¿no? O sea, las armas o sea, eran evidentemente armas de hierro, bronce, metales, ¿no? En ese sentido, los herreros cobraban un papel muy importante, ¿no? Si no había herreros, pues el país estaba indefenso en cierto modo, ¿no? A ver, ¿por qué les estoy comentando esto de los herreros? No me acuerdo. Ya por lo de Japón, ¿no? Que no permitían que los coreanos tuvieran como utensilios de acero o de metales, ¿no? Porque si los fundían, incluso hasta un cuchillo podían hacer, ¿no? Entonces con madera solamente, ¿no? Y pues bueno, fue que Estados Unidos, ¿verdad?, envió las bombas de Hiroshima, Nagasaki. Japón se rindió y se libertó el país de Corea, ¿no? Pero ya llevaban décadas sin ser, en cierto modo, quienes ejercieran la política y el gobierno del país, ¿no? Entonces, los liberan, pero ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo gobernamos este país, no? Entonces allí entró el país de Estados Unidos, en ese tiempo la Unión Soviética, ¿no? Querían apoderarse de ese país, ¿no? También China, ¿no? Entonces, o sea, la ideología socialista, comunista, y por otro lado los capitalistas, y esto provocó que hubiera la división, ¿no? Y los partidos políticos que promovieron la ideología, que dio como resultado una guerra civil, ¿no?, en Corea. Y entonces esto dio como resultado la división del país, ¿no?, en Corea del Norte y Corea del Sur. Y bueno, ¿esto qué originó? Pues más guerra, ¿no? O sea, después de por sí ya eran muy pobres y participaron en una guerra que ni querían participar, pero los obligaron a participar, y luego se da la guerra civil y fue entonces un tiempo de pura guerra en Corea. Y al final, ¿cómo terminó el país de Corea? Destruido, ¿no? Destruido. Y todo esto que estamos contando, en medio nació ¿quién? El pastor Oxu Park, ¿no? Entonces, por ejemplo, por la gracia de Dios, cuando tuve la oportunidad de participar como misionero temporal en el país de Etiopía, y estaba la iglesia, y a un par de cuadras habían rentado un hotel porque el pastor Oxu Park venía, ¿no? Era como un tipo campamento mundial. Hasta ese entonces yo no entendía o no conocía verdaderamente la magnitud de nuestra iglesia, ¿no? Porque en aquel campamento rentaron un hotel muy bonito, rentaron todo el hotel, ¿no? O sea, se rentó todo el hotel para el pastor Oxu Park y toda la comitiva y el coro Gracias, ¿no? Y era un hotel muy bonito y se rentó todo, ¿no?, para recibir a todos los pastores directivos, además de todo África, o sea, de todos los países donde nuestra iglesia tiene presencia en África, que son casi todos. También se fueron los pastores, ¿no? Entonces, para mí me impresionaba, ¿no?, cuán grande logística, cuánta gente, cuántos pastores llegaban, ¿no? Y decía, nuestra iglesia entonces es de verdad poderosa, ¿no?
Pero, ¿de dónde viene? ¿No? O sea, ahora alguno vería al pastor Oxupark, ¿no? Y detrás muchos pastores, ¿no? Y como que si fueran sus guardaespaldas. Pero, ¿de dónde viene el pasado del siervo de Dios, ¿no? Ustedes, alguno quizá habrá leído el libro de Semilla de Mostaza, ¿no? El tiempo en el que el pastor, de acuerdo a su testimonio, ¿no? Eran más los días que no comía que los días que comía en un año, ¿no? Ahí él verdaderamente experimentó que no solamente de pan viviría el hombre, ¿no? Como leímos hace unos momentos, ¿no? Solo leyendo la palabra de Dios, ¿no? El pastor Oxupark, aunque recibió la salvación en sus 20, ¿no? Muy temprana edad, pero ¿hasta qué edad nos cuenta el pastor Pablo? Ya en cierto modo empezó a surgir como una persona de cierta influencia, incluso económicamente con cierta buena condición, hasta los 45 años, ¿no? Entonces pasó cerca de 25 años, ¿en qué estado? De pobreza, ¿no? De bastante pobreza. Aunque él recibió en el año 62 la salvación, pero vemos que, y entra en esa edad, ¿verdad?, al seminario teológico, y en el 76 abre como tal la escuela coreana misionera, ¿no? La escuela misionera de Corea. ¿Perdón? No son 4, son 14, ¿no? 14 años, ¿no? Pero abre la escuela misionera en el 76 y es una iglesia muy pobre también, ¿no? Ahí, según los testimonios y los libros, algún hermano le regaló un refrigerador al pastor Oxupark, ¿no? Le regaló un refrigerador, pero ya que no tenía dinero para comprar nada de comida, ese refrigerador lo usó como un closet, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, a pesar de todo, el pastor dio un anuncio en la iglesia, ¿no? Vamos a abrir la escuela misionera, ¿no? Vamos a formar a los jóvenes para que sean siervos de Dios, ¿no? Vamos a publicar libros, vamos a predicar en la radio, en la televisión, vamos a enviar a misioneros por todo el mundo y a cada parte, ¿no? Y abriremos y publicaremos libros y todos amén, y enviaremos a misioneros por todo el mundo y la congregación amén. No es cierto, así no fue, ¿no? Según el testimonio del pastor, todos los hermanos, ¿de qué habla nuestro pastor? Está loco, ¿no? Ni siquiera tiene para poner comida en su refrigerador. ¿Dónde va a meter misioneros? ¿Dónde va a meter, dónde va a poner a los jóvenes? Y directamente se lo dijeron, ¿no, pastor? ¿Y dónde van a dormir? ¿Y dónde van a comer? ¿Dónde van a estudiar? Y el pastor, ¿qué les decía? Aquí en el salón de culto, ¿no? Aquí dormirán, aquí tomarán clases, aquí comerán. Y ahora vemos, ¿no?, conforme a la promesa que Dios le dio a su siervo en Salmos capítulo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, y vemos que la promesa ha sido cumplida, ¿verdad? Nuestra iglesia está en más de 100 países, ¿no? Y cuando hablamos de IYF, ¿no?, y de los jóvenes que los enviamos como misioneros, ¿a dónde? Pues hay más de 100 opciones, ¿no? Ahorita tenemos 2 jóvenes en Fiji, ¿no? 2 mexicanos en Islas Fiji, ¿no? O sea, cuando uno escucha Fiji, ¿no?, tan remoto, ¿no? Pero hasta allá hay jóvenes mexicanos de nuestra iglesia, ¿no?, en las Islas Fiji. ¿Y en cuántos más países, verdad, hemos enviado jóvenes, ¿no?, nuestra iglesia? Y Dios ha cumplido su promesa, ¿no? Pero cuánto sufrimiento, ¿no? Cuánto sufrimiento, cuánta hambre Dios permitió a su siervo para poder establecerlo en donde hoy está, ¿no? Vemos que esta lectura que tuvimos hace un momento de Deuteronomio capítulo 8 es real, ¿no? Nosotros viendo la historia del pueblo de Israel, ¿no? Ellos, al ser libertados, ¿no?, a través de Moisés como herramienta de Dios para salir de Egipto, y luego de cruzar el Mar Rojo y estando en esa peregrinación 40 años, ¿no? Algunos ignorantes, ¿no?, se dicen ser intelectuales, ¿no?,
pero son ignorantes, ¿no? Que dicen, ¿cómo 40 años? Pues si ahí tú le pones en el Maps y en carro llegas en 9 horas y si le pones caminando son 15 días, ¿no? No han leído la Biblia, ¿no? Que no tienen nada que ver esos 40 años con la distancia, ¿no? Bueno, ahí son muchas cosas, ¿no? Por una parte Dios quería como depurar, ¿no? Por aquella generación que no creyó, ¿no? Que no creyó que podían entrar a la tierra prometida y Dios quería depurarla, ¿no? Ustedes no entrarán sus hijos, ¿no? Ni aún Moisés entró, ¿no? Sino a través de Josué, ¿no? Aunque esto también espiritualmente hablando nos habla de lo que dice Gálatas, ¿verdad? Que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, ¿no? Moisés como figura de la ley y nos entrega con Josué, ¿no? Josué, a partir de aquí ya tú eres el que entras, ¿no? Que Josué es figura de Jesucristo también, ¿no? Aunque Moisés también, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué estoy comentando todo esto? Por lo que decía aquí al final, ¿no? Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer nuevamente en el versículo 19. Deuteronomio 8, versículo 19. Dice la palabra de Dios: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, ¿no? Entonces, hermanos, hablaba yo de esta parte, ¿no? De Japón que colonizó a Corea en un aproximado de 50 años, ¿no? Cuando un país, en cierto modo, bueno, ahora también ya se ve que esto va a retornar o parece estar retornando, ¿no? Pero cuando un país coloniza a otro, un reino coloniza a otro, rápido ese país ejecuta ciertos actos, ¿no? Primero destruye, ¿no? Como que destruye su religión, ¿no? Impone su religión por sobre la religión de ese país, ¿no? Y por otra parte les empieza a meter, o sea, prohibir, por ejemplo, su idioma para que hablen el idioma de ellos, ¿no? Todos los símbolos patrióticos imponen los suyos, ¿no? ¿Para qué? Para que en los conquistados, por así decirlo, se pierda la identidad, ¿no? Se pierda la identidad de su nación y entonces adquieran la identidad de la nación que les está conquistando, ¿no? Entonces imagínense los israelitas, ¿no? Cuando por medio de Jacob, ¿no? Que él se convirtió en gobernador de Egipto y entonces mandó a llamar a su familia, ¿no? Faraón, mi familia está allá. Les daré la tierra de Gosén, ¿no? Una tierra muy buena para el ganado, ¿no? Y entonces toda su familia entró en tierra de Gosén, ¿no? ¿Cuántos entraron? 70 varones, ¿no? Pero cuando vemos, ¿cuántos salieron? 600,000, ¿no? Pero varones, ¿no? O sea, y vemos que, por ejemplo, Jacob no tuvo 2 hijos, ¿no? Tuvo 12 y aparte su hija, ¿no? Y así tenían bastantes hijos, ¿no? ¿Quién sabe cuántos? 2, 3, 4 millones de personas, no sabemos cuántas habrían salido, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo ellos estuvieron en Egipto? 400 años, ¿no? Entonces, claro, cuando entraron, un faraón les recibió con muy buen ánimo, ¿no? Claro, trae aquí a tu papá, trae a todos, debes traer a todos, ¿no? ¿Cuánto agradecimiento había en aquel faraón, ¿no? Por causa de José se había salvado el reino, ¿no? Bueno, y ahí espiritualmente Jesús salvando al mundo, ¿no? Pero ese rey, o sea, claro, ¿no? Falleció, pero hubo otro rey que desconoció lo que había hecho José, ¿no? Y vio cuánto prosperaban y cuánto se multiplicaban y pensó, estos hebreos están haciendo más poderosos que nosotros, ¿no? ¿Y qué hizo? Los esclavizó, ¿no? Y entonces ellos estuvieron allí cerca de 430 años, ¿no? Entonces imagínense, 430 años estuvieron los hebreos en Egipto, ¿no? Cuando ellos salieron con su identidad hebrea, ellos salieron pensando, somos como si fueran egipcios, ¿no?
Por eso cuando Moisés subió al monte Sinaí y no bajaba, y luego entonces Aarón dijo, a ver, todos quítense sus pendientes, sus aretes, todo lo que tengan, ¿no? Y luego cuando Moisés bajó y había un becerro de oro, pues yo no sé, yo nomás eché esto ahí en el fuego y salió este becerro, ¿no? Mágicamente, ¿no? Fue así que mágicamente el becerro es un dios egipcio, ¿no? Ya que ellos estuvieron tanto tiempo en Egipto, pues ellos tenían la concepción de los dioses egipcios, ¿no? Entonces, pues, no tenemos Dios, ¿qué vamos a hacer? Moisés ya se escapó, Dios lo mató allá en esa tormenta llena de truenos. Aarón, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer un Dios, ¿no? Y se hizo a semejanza de un Dios egipcio, ¿no? Por eso Dios permitió todo eso, ¿no? Esos 40 años de peregrinar, ¿no? ¿Para qué eran? ¿No? Cuando vemos Moisés, o sea, Dios a través de Moisés, para libertar a los israelitas, ¿no? Envió las 10 plagas a los egipcios, ¿no? Y al final de las 10 plagas envió la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, ¿no? Entonces así Moisés indicó, ¿no?, a todos que tenían que poner en los postes y en el dintel la sangre de el cordero, ¿no? Y entonces el ángel de la muerte, esa es la Pascua, ¿no? Pasar de largo, ¿no? Cualquiera que, cuando el ángel de la muerte pasara por la casa y viera los postes y el dintel con la sangre del cordero, entonces ¿qué haría el ángel? Pasaría de largo, ¿no? ¿Importaba la nacionalidad de las gentes que estuvieran viviendo en aquella casa? No importó, ¿no? De hecho, hubo egipcios que, habiendo visto todo lo que ya había pasado, ¿no?, las 9 plagas anteriores, ¿no?, de piojos, de moscas, de sangre, de ranas, de sapos, de fuego, de granizo. Ay, no, yo creo que lo que este profeta dice es verdad. Por si acaso mejor vamos a pintar los postes y el dintel, ¿no? Y si hubiera habido algún hebreo que hubiera dicho, ay, no, yo no creo, aunque por ser hebreo no le pasaría, le pasaría, ¿no? Esto es el reflejo de la salvación, ¿verdad? Sin importar nuestra condición, ¿no?, quién seamos, qué seamos, pero si en nuestro corazón está la sangre del Señor Jesucristo, ¿no?, entonces Dios ve allí, Él no es acreedor a la muerte, ¿no?, porque ya hay la sangre de el Cordero, ¿no? Pero entonces ya eso representa la salvación, ¿verdad? Pero luego Dios, o sea, de inmediato no les llevó a la tierra prometida, ¿no? Vemos que después de esto ya el faraón dice, sí, ya lárgate, porque el mismo hijo del faraón había muerto, ¿no? Y luego ellos se fueron y ¿qué le dijeron a todos sus amos, por así decirlo? Denos sus alhajas, denos sus aretes, sus collares, sus pulseras, ¿no? Después de que se les había muerto su hijo, ellos, los egipcios, ¿qué querrían? Sí, lárguense, por favor, ya váyanse de entre nosotros, ten todo lo que quieras, pero por favor, lárgate, ¿no? Y se fueron y Dios abrió el mar, ¿no? Dios abrió el mar y ellos, o sea, estaba allí Moisés y todos, ¿no? Y todos reclamándole a Moisés, para esto nos sacó Dios, para matarnos ahogados, ¿no? Y Moisés ahí rogándole a Dios, y Dios, ¿qué dijo? ¿Qué ruegas a mí? Avanza, ¿no? Y en cuanto él puso el pie, entonces el mar se abrió, ¿no? Y caminaron y atravesaron el mar rojo, ¿no? Y detrás venían otra vez, ¿no? El faraón endureció su corazón y vamos a matar a esos hebreos, ¿no? Y todos los soldados en sus carros yendo a matarlos, ¿no? Pero así alcanzaron a atravesar todos los israelitas el mar rojo, y cruzando los egipcios, ¿qué sucedió? Dios cerró el mar, ¿no? Y mató a todos los egipcios, ¿no?, detrás de ellos. Todo esto, hermanos, aunque bien es así también, ¿no?, pero espiritualmente tiene mucho sentido, ¿no? Ese es como el bautismo, ¿no? Nosotros siendo la identidad de los egipcios, ¿no?, es decir, la identidad de la gente del mundo que sirve al ángel de la potestad del aire, ¿no?, a Satanás, ¿no? Ese es el origen de cada uno de nosotros, ¿no?
Cuando nosotros predicamos el evangelio, para la gente es muy como estremecedor, ¿no? Y fácil, más bien difícil de aceptar que todos hemos nacido hijos de Satanás, ¿no? No, ¿cómo crees? No, como que yo voy a ser hijo de Satanás, ¿no? Pero mostrándoles, ¿no? Cómo Dios había creado a Adán a su imagen y semejanza, pero ellos habiendo dejado a Dios y escuchando la palabra de Satanás, como dice Romanos capítulo 5 versículo 12, ¿verdad? Que por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces todos a partir de aquel momento hemos nacido del diablo, ¿no? O sea, hijos del diablo espiritualmente, ¿no? Por eso Dios le habló a Nicodemo, ¿no? Si quieres heredar el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Espiritualmente tiene que nacer de nuevo, ¿no? Para que como Dios le dijo a Abraham también, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Para que salgas de la parentela, de la casa de tu padre Satanás y vengas a formar parte de la estirpe de Dios, ¿no? Así esa parte, ¿no? Cuando el mar rojo cae sobre los egipcios, representa el bautismo, ¿no? Aquella vieja criatura, aquel viejo hombre, ya ha muerto, ya ha sido juzgado, ¿no? Y hemos salido, ¿no? Salido de las aguas, ¿no? Como el bautismo, como una nueva criatura, un nuevo hombre, ¿no? Ya no perteneciente al ángel de la potestad del aire, ¿no? Sino pertenecemos a Dios, ¿no? Y luego entonces después de eso ya son hijos de Dios, ¿no? Pero luego 40 años, ¿qué sucede? Un peregrinar por el desierto, ¿no? Decía mi suegro con sus celas, ¿no? Así su tiempo, ¿no? Dios les guiaba con la columna de humo y con la columna de fuego, y si se detenía la columna de humo o de fuego, había cela, ¿no? Había pausa. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios otra vez quisiese, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué pasaba? Dios todos los días les alimentaba con el maná, ¿no? Comida, alimento que no conocían ellos ni sus padres, ¿no? Y maná, ¿han escuchado el concepto, no? Maná literalmente, ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Maná, ¿no? ¿Qué es esto? Así la palabra de Dios a veces, ¿qué es esto? ¿No? No entiendo, ¿no? Muchas palabras en la Biblia, hermanos, cuando nosotros recién las leemos por primera vez, muchas veces estamos pensando, ¿y qué voy a hacer de comer al rato? ¿No? Ay, mi examen vino muy difícil, cualquier cosa, ¿no? O sea, vamos leyendo, pero nuestra mente está en otro lado, ¿no? Pero ¿cuándo comienzan a cobrar sentido, ¿no? Cuando nuestro corazón está verdaderamente necesitado de la palabra de Dios, ¿no? Cuando no está necesitado, hay puros datos, puras letras, ahí negro, la letra es negra, el papel es blanco, pero cuando necesitamos a Dios, entonces Dios empieza a darle sentido a esa palabra, ¿no? Entonces, esos 40 años, ¿no? Aquí Dios nos refleja por qué, ¿no? Nos está diciendo, miren, vamos a ver el versículo 16, estamos en Deuteronomio capítulo 8. El versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a leer desde el versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal. O sea, Moisés, ¿qué les dijo? No, Dios quiere liberarnos, ¿no? De los egipcios, pero son liberados. Vamos a ir, Dios nos va a dar una tierra donde fluye leche y miel, ¿no?
Pero son liberados, ¿y con qué se encuentran? Con un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca de el pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y aquí dice, esto muy importante, hermanos, afligiéndote y probándote, ¿no? Ay, ¿por qué Dios me trae por todo esto? ¿No? Por este desierto grande y de serpientes y de escorpiones y no hay agua. Y luego nos dice, afligiéndote y probándote, ¿no? Pero luego, ¿qué dice? Para a la postre hacerte bien, ¿no? Amén, hermanos. ¿Ustedes por qué están aquí, hermanos? ¿No? Ya aquí hay hermanos de muchos años también, ¿verdad? No. También, ¿no? Pero no, es muy joven, hermano, ¿no? Pero varios años en la iglesia, ¿verdad? ¿Mi suegro cuántos años tiene en la iglesia, suegro? ¿12, 13? 16, ¿no? 16. ¿Usted, hermano Oscar? 12, ¿no? ¿Y ha tenido muchas aflicciones? Pero ha tenido aflicciones, sean honestos, ¿no? Ha tenido aflicciones, ¿verdad? Pero esas aflicciones, ¿para qué son? ¿No? Vamos a ver el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 31. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Dice la palabra de Dios: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, ¿no? O sea, Dios no se divierte afligiéndonos, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio capítulo 8 bien nos explica todo ese proceso, el por qué nos aflige, ¿no? No se divierte Dios, ¿no? Los voy como un niño, ¿no? Que, ay, mira, ahí hay unas hormiguitas, vamos a jugar con ellas, vamos a divertirnos con las hormiguitas, ¿no? Y Él les anda haciendo maldades, ¿no? A lo mejor y a lo mejor no solo los niños, ¿no? Vamos a volver a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y luego vamos a el versículo 10. Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y versículo 11 también vamos a leer, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ¿no?
Entonces, todo lo que Dios hizo, hermanos, tiene un plan perfecto, ¿no? Ya Dios sabe, ¿no? Quiero llevarte a la tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida, Dios quiere permitirnos toda esta serie de aflicciones, ¿no? En el libro de Salmos varias veces hay versículos que dicen algo como muchas son las aflicciones del justo, ¿no? Pero de todas ellas le librará Jehová, ¿no? Creo que en Salmos 34, ¿no? Entonces, hermanos, ¿el justo tiene aflicciones? Muchas, dice la Biblia, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo. Dice también, clama, pero, a ver, vamos a ver, para no parafrasear. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Versículo 17. Salmos 34, 17. Dice la palabra de Dios: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén, hermanos. Ahora, como saben, ¿no? Por la gracia de Dios, mi esposa ha dado a luz, ¿no? A nuestro hijo Natán, ¿no? Y hace como una semana, un poquito más, yo le decía al pastor Pablo: pastor, ya denos un nombre, por favor, ¿no? Ya llevaba mucho diciéndole: pastor, es que le van a hacer un baby shower a mi esposa, ¿no? Queremos que tenga ya nombre, ¿no? Y ya decía, a ver, ¿han pensado en uno? Me dijo el pastor, ¿no? Él ya nos había dicho, ¿no? Natán. Pues usted nos dijo Natán. Dijo, a ver, busca qué significa, ¿no? Don de Dios. Yo ni sabía qué significaba, ¿no? Pues usted dijo, ¿no? Pero ni sabía, pues es el profeta, ¿no? Es el profeta. Dijo, pero no sabes qué significa. No, ni he investigado, pastor. Ya investigaba, ¿no? Don de Dios, regalo de Dios, ¿no? Y ya decía, mi hijo Nahum, ¿no? Consuelo de Dios y regalo de Dios, ¿no? Y ya decía el pastor, poderosos profetas de Dios, decía el pastor, ¿no? Amén. Y entonces ya decía, bueno, entonces Natán, ¿no? Y luego mi esposa el jueves, ¿no? Jueves fue el baby shower y el viernes ya estaba. El viernes yo le llamé como a las 7:40, yo iba para una secundaria a encontrarme con el director, ¿no? Y entonces, pero ella me dijo, a 8:30 tengo cita con el doctor, ¿no? Y ya le llamaba, ¿cómo estás? Bien, no me siento muy bien, no he tenido tales síntomas como otros días, no, me siento muy bien. Qué bueno, ¿no? Y ese día me acuerdo, yo había hecho unas compras no ese día, días previos yo había hecho unas compras para la iglesia con mi tarjeta de crédito. Compra esto y esto y esto, y medicinas y varias cosas, ¿no? Eran como 10,000 pesos. Y bueno, ya el tesorero me dijo, ¿no? Entonces ya sabía, el tesorero me va a reponer, ¿no? Para varias cosas que se necesitaban en la iglesia. Ahorita no tengo tiempo para depositarte, evangelista, usa porfa tu tarjeta y luego ya yo te lo repongo, ¿no? Y me lo repuso, ¿no? Y luego ya hablé con mi esposa, tuve la cita con el director y luego de regreso, como la secundaria está a 500 metros, iba caminando y me encontré un cafecito, ¿no? A mí me encanta el café, ¿no? Y entonces, y todos se habían ido al parque, ¿no? Porque los viernes vamos al parque a caminar y así el pastor Shi nos invita a ir, ¿no? Y todos tenemos que ir, ¿no? Y entonces, pero ese día yo no fui porque tenía la cita con el director, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a tomar un cafecito. Y ya me llegó la transferencia, ¿no? 10,000 pesos, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Rápido, de una vez, ¿no? De una vez los mando a la tarjeta, porque si no me los gasto y ya tengo ahí una deuda, ¿no? Y así, entonces, ¿qué hice? Los pagué a mi tarjeta, ¿no? Y inmediatamente hice eso. No sé si me llamó o me escribió mi esposa, ya van a hacer el bebé, ¿no? Y yo dije, ¿para qué? Y acabo de mandar esos 10,000 pesos a mi tarjeta, ¿no? Pero dije, bueno, Dios es el que quiere darme todas las cosas, ¿no? Y un día antes también, ¿no? Había ido, no sé si ustedes quizá vieron en redes, el pastor Emanuel Cruz dio un seminario bíblico, ¿no? Entonces, ese día jueves yo no tenía, o sea, el bebé nació el viernes,
y el jueves yo en realidad no tenía como estudio ni nada en la tarde, ese jueves no tenía actividad. Le dije al pastor, oiga pastor, ¿no quiere un asistonto? ¿No? Ay, pues dije, pues sí que maneje para él y me voy ahí con el seminario, y ya sé que después del seminario pues hay la oportunidad de predicar con algunos asistentes, ¿no? Me dijo, bueno, voy a llevar a los seminaristas, tú manejas para llevarlos, ¿no? Y ya llegaba, y entonces ya estaba allí con los hermanos, ¿no? Y luego al final un hermano me preguntó, un hermano nos invitó a comer taquitos, ¿no? ¿Cómo está su esposa? ¿No? Bien, quién sabe, a lo mejor ya va a dar a luz, y nos dijeron que ya está así, ya, o sea, ya no tiene líquido amniótico y así, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Y al día siguiente, cuando pasó todo esto del viernes, pues ya, pues a orar, ¿no? Dios, ¿ahora qué hacemos, no? Mi esposa me decía, yo, no te preocupes, ¿no? Porque pues toda nuestra vida está en manos de Dios, ¿no? 100% nuestra vida está en manos de Dios, ¿no? Y aquel hermano me escribía, ¿no? Después de que ya estaba orando, Dios, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Qué hago? ¿No? Pero yo decía, pues es que no puedo hacer nada, ¿no? A veces así mi esposa me dice, ¿no? ¿Por qué no estás preocupado? ¿No? Siempre en este tipo de circunstancias, ¿pero por qué no te veo preocupado? ¿No? Yo, estoy preocupado, pero no te veo, pues no me ves, pero yo estoy preocupado, ¿no? Pues no se me ve, pero de que estoy bien preocupado, ¿no? Y le digo al final, pues es que al final, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Había, bueno, ahora un evangelista, ¿no? Pero la generación pasada, ¿no? Un seminarista era el tesorero del seminario y había perdido el dinero de la tesorería, ¿no? Evangelista, bien enojado, es que perdí el dinero de la tesorería, me dijo, ¿no? Y tal otro evangelista me dice que yo no sé cómo le haga, pero lo tengo que pagar, ¿no? Porque hay que pagar esto y aquello. Y yo sé cómo hacer, me dijo, yo tengo muchas amistades, yo sé qué puedo hacer, pero ¿qué hago? Me dijo, ¿no? Yo sé que puedo acercarme a fulano, a sultano, pero ¿qué hago? ¿No? Yo le dije, si yo fuera tú, no haría nada. ¿Ya oraste? No. Siéntate, vamos a orar. Orábamos y ya yo me iba, no me acuerdo qué fui a hacer, ¿no? Pero pasaron como 2 horas y regresaba a la iglesia. Y me encuentro al seminarista bien feliz. Evangelista, ¿qué cree? Ya encontré el dinero, me dijo, ¿no? Qué bueno, ¿no? El pastor Pablo, a los ministros nos dice, ¿no? Cuando tengan una dificultad, solamente vean mi vida, ¿no? Cuando experimenten tal o cual dificultad, solamente vean mi vida, ¿no? O sea, ¿qué quiere decirnos el pastor, ¿no? Vean cómo Dios siempre me ha ayudado, ¿no? Así esta ocasión también nada podíamos hacer, ¿no? Pero aquel hermano, ¿no? Me escribía, ¿cómo está su esposa? Bien, bien insistente, pero ¿qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Cuánto necesita? ¿No? Ya, que dígame, ¿no? Otros hermanos me escribían, ¿no? Porque se enteraban o así. Me decían, evangelista, lo que necesiten no duden en decirnos, ¿no? Yo decía, ¿por qué me dicen eso, hermanos, no? ¿Por qué no solo me dan y ya, no? Yo no les voy a decir, ¿no? Gracias, hermano, ¿no? Gracias, ¿no? Algunos hasta, pásenme su cuenta, se las mandaba y ya, no pasaba nada, ¿no? Ni modo que les dijeron, oye, hermano, ¿y a qué hora, no? Pero no, lo que es de Dios siempre se da muy fluido en realidad, ¿no? Y el pastor siempre nos ha compartido, ¿no? El honor de ser un siervo de Dios, ¿no? No perder ese honor por nada, ¿no? Entonces, así yo pensaba, ¿no? Dios sí o sí debe ayudarnos, ¿no? Y así Dios a través de su iglesia también, ¿no? Siempre nos cubre, nos ayudaba, ¿no? También gracias a mis suegros, ¿no? También por todo el cuidado a mi esposa. Y se dio la situación de que lo que nosotros habíamos pensado, como el tiempo de Nahum, ¿no? Como con Nahum en ese hospital y con este médico, y así se va a dar y así va a ser. Y no, Dios siempre quiere trabajar diferente, ¿no? Siempre quiere que haya el testimonio, ¿no?
Así como con Nahum hubo la dificultad también, ¿no? Hubo la aflicción, ¿no? Pero ¿qué dice Dios? Claman los justos a Dios y Jehová les libra de todas sus aflicciones, ¿no? Así en este tiempo estaba nuevamente muy agradecido con Dios, ¿no? Tantas situaciones, ¿no? Siempre vienen, ¿no? Pero realmente esta es una palabra real, ¿no? 100% real, ¿no? Claman los justos y Jehová oye, ¿no? Así, hermanos, yo les invito, ¿no? Que vivan así, ¿no? No solo ¿por qué? Porque así ustedes van a experimentar al Dios vivo, ¿no? Siempre como Dios, cada situación, cada dificultad, de todas ellas Dios nos libra. Amén. Así, viendo la vida del pastor Oxu Park, del pastor Pablo Shin, yo vi la vida del pastor Benjamín también, ¿no? Siendo seminarista y aprendiendo de todos ellos, ¿no? Realmente podía ver, Dios es un Dios verdadero, ¿no? Pero en cambio vamos a, para terminar, volver a Deuteronomio capítulo 8. El versículo 19. Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. Dice la palabra de Dios: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo te afirmo hoy contra vosotros que, de cierto, pereceréis, ¿no? Hermanos, Dios es un Dios celoso también, ¿no? Ustedes pueden ver la historia de Israel, ¿no? ¿Cuántas veces fueron invadidos por otro reino, ¿no? Los egipcios, los caldeos, los asirios, los griegos, los romanos, ¿no? Y luego después de Cristo también, ¿no? Tantas veces. ¿Cuándo ha estado en paz Israel, no? Ellos que decían a Jehová, ¿no? A Dios, danos una ley para que te obedezcamos, ¿no? Y Dios les dio una ley, ¿no? Y como dice Deuteronomio 28, ¿no? Y si cumplieres mi ley, yo te bendeciré en tu entrar y en tu salir y en tus graneros y tantas bendiciones. Y muchas iglesias hasta hoy usan ese Deuteronomio 28, ¿no? Y te bendeciré, casi y bendeciré el plato de tu gato, ¿no? Tantas bendiciones, ¿no? Y todos usan ese, y muchas iglesias hoy en día usan ese pasaje para instigar, ¿no? Para que la gente, sí debemos cumplir la ley, ¿no? Pero del versículo Deuteronomio 28, ¿no? Cuando tengan oportunidad lean, del versículo 1 al 14 dice bendición, ¿no? Bendición, bendición, bendición. Pero los líderes de muchas iglesias omiten leer del versículo 15 al 64, que dice: pero si te olvidares, ¿no? de cumplir mi ley, y si no la cumplieres, maldito serás en tu entrar y en tu salir, y maldito, y maldito, y maldito, y maldito. Como 50 versículos de maldición, solo 14 de bendición, ¿no? Entonces, ¿está equitativo? Absurdo lo que predican muchos pastores, ¿verdad? Entonces, hermanos, no. Dios nos dio la ley como espejo, ¿no? Para reducirnos a nada, ¿no? No soy nada, ¿no? Verdaderamente, como dice el himno, ¿no? Sin Cristo no tengo nada, ¿no? Solo a través de la sangre de Cristo puedo ser acepto delante de Dios. No solo para la salvación, hermanos, ¿no? Toda nuestra vida, ¿no? Toda nuestra vida es así, ¿no? Solo por la misericordia de Dios, ¿no? Nada tenemos para pararnos delante de Dios, ¿no? Solo la gracia de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, este mundo nos aferramos a muchas cosas en ocasiones, ¿no? ¿Quiénes son esos ídolos, ¿no? Esos dioses de los que habla Dios? Puede ser su esposo, puede ser su trabajo, puede ser su hijo, ¿no? Puede ser usted mismo, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros solo creamos en Él, ¿no? Y claro, los pensamientos vienen, ¿no? Y claro,
y nos vienen a la mente, fulano, sultano, perengano, mi mamá, mi tío, mi primo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, cuando entré al seminario, yo pensé una cosa, ¿no? Pues mis hermanos no están mal, ¿no? O sea, digamos, económicamente están estables, ¿no? Les va bien. Y yo, pues voy a entrar al seminario, ellos van a acordarse de mí, ¿no? A veces pasan meses, ni un hola recibo, ¿no? Yo les tengo que decir a ellos, hola, ¿no? Y a veces pienso, ¿qué mis hermanos no sabrán, mi familia no sabrá que voy a tener un hijo, que esto, que aquello, ¿no? Pero luego pienso, ¿no? Gracias Dios, ¿no? Qué bueno que… Porque como José, ¿no? José dice la Biblia, vamos a ver ya, ahora sí por último, José en Génesis 41. Bueno, Génesis 40, versículo 23. ¿Dije Génesis? Sí, ¿verdad? Sí. Génesis, capítulo 40, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y luego capítulo 41, versículo 1 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y de ahí, bueno, ya saben la historia, ¿no? Si no, ahorita van a decirlo, el Estado, ya, párale, ya, ¿no? De ahí ya saben la historia, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué el jefe de los coperos no se acordó de José, ¿no? 2 años pasaron, ¿no? Pero ¿qué le dijo José al jefe de los coperos? Ve y habla al faraón de mí porque yo no he hecho nada para estar aquí, ¿no? Y el copero, o sea, si hubiera, humanamente pensándolo, hubiera sido de lo primero que tuvo que haber hecho el copero al salir de la cárcel, ¿no? Pero se lo olvidó. 2 años se lo olvidó, ¿no? Qué mala memoria, ¿no? Pues quién sabe cómo salí de la cárcel. Llegué y de repente salí. No, obviamente tenía que acordarse de todo, ¿no? Pero ¿quién hizo que el jefe de los coperos se olvidara de José? Dios, ¿no? Así yo también pienso, pues ¿por qué mis hermanos o tal o fulano no se acordará de el bien que le hice, ¿no? Yo qué bien le hice a quién, ¿no? Y luego me acuerdo, Dios quiere que solo mi esperanza esté en Él, ¿no? Si mis hermanos me apoyaran, por ejemplo, ¿no? ¿Quién sería mi Dios? Cuando tenga una dificultad, cuando cada situación tenga, mi Dios, le voy a llamar, ¿no? Fulano Saldívar, porque pues obviamente mis hermanos se apellidan Saldívar, ¿no? Pero no, Dios me permite la gracia, ¿no? De ser como un levita, ¿no? Solo mi herencia es Jehová, ¿no? Y cuando vivimos así confiadamente en Dios, cuán precioso es ver el testimonio de Dios, ¿no? De cómo Él es verdaderamente, sin importar nuestra condición, nada, ¿no? Porque aunque somos incrédulos, ¿no? O sea, nuestra incredulidad no hace nula la fidelidad de Dios, ¿no? Dios siempre es fiel, hermanos, así ustedes puedan confiar. Bueno, voy a terminar hasta aquí. Voy a ver si…